Buenos días, distinguidos colegas. Mi nombre es Génesis Mogollón, miembro de esta firma de abogados, y hoy me corresponde presentarles el análisis del caso Odebrecht en el Perú, desde una perspectiva no solo jurídica, sino también moral y filosófica. La finalidad de este informe es llegar a comprender cómo la corrupción ejemplificada en este escándalo ha debilitado nuestras instituciones y, sobre todo, qué soluciones concretas podemos llegar a emplear inspirándonos en aquel pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, y Cac. Comencemos por el contexto de Odebrecht. La constructora brasileña reconoció haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, en el Perú. Sus prácticas corruptas alcanzaron a 5 expresidentes. Tenemos en cuenta aquí a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Alan García. Hasta el año 2025, el equipo especial Lava Jato ha logrado 75 sentencias condenatorias y ha exigido reparaciones civiles superiores a los 4.500 millones de soles. La Contraloría, por su parte, estima que solo entre 2021 y 2023 la corrupción costó al país más de 72.000 millones de soles. Estas cifras son escalofriantes, puesto que nuestra corrupción no es el único problema aislado, sino estructural, con efectos devastadores en la economía, en la confianza ciudadana y con la legitimidad de nuestras instituciones. Poseemos el análisis filosófico. Para Sócrates, la ley ya va a ser fundamental en la ciudad y su violación destruye la cohesión social. Su mensaje para nosotros es claro: la corrupción no puede llegar a justificarse bajo ninguna circunstancia. Defender la legalidad es el deber más alto de un servidor público. Platón, discípulo de Sócrates, fue aún más crítico con la democracia de su tiempo. Él manifiesta que en la República advertía que la democracia puede llegar a degenerar en demagogia, donde los gobernantes solamente buscan su propio beneficio. Asimismo, su alternativa era que el filósofo rey, un líder guiado por la virtud, la sabiduría y el bien común. En nuestro país hemos visto lo contrario: presidentes que llegaron al poder gracias a la confianza del pueblo, pero terminan sometidos en intereses privados. Platón nos recordaría que sin gobernantes virtuosos y preparados, la democracia se convertía en un terreno fértil para la corrupción. Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, defendió que la justicia, como la virtud perfecta, dará a cada quien lo que le corresponde. En el caso de Odebrecht, los recursos públicos destinados a hospitales, carreteras y escuelas fueron desviados a bolsillos privados. Esa injusticia no solo despojó al ciudadano de lo suyo, sino que rompió la confianza en el sistema político. Para Aristóteles, sancionar la corrupción es una forma de restituir el equilibrio social y de la reconstrucción de la amistad cívica que nos une a los ciudadanos. Los contractualistas también ofrecen una mirada iluminadora. Hobbes diría que la corrupción equivale a regresar al estado de naturaleza, una guerra entre todas contra todos, donde el Estado pierde la capacidad del orden. Locke recordaría que los gobiernos existen para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Sin fallar en esa misión, los ciudadanos conservan el derecho de exigir la rendición de cuentas. Rousseau, por su parte, enfatizaría que la soberanía reside en la voluntad general y que cuando los gobernantes sirven a intereses privados, pierden aquella legitimidad. En suma, la corrupción rompe el contrato social, destruye el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados. Finalmente, Kant nos ofrece la ética con su imperativo categórico: actuar sobre de que solo el modo de nuestra conducta pueda convertirse en una ley universal. Si un político pone en práctica el soborno, la sociedad colapsaría. Además, el corrupto reduce al ciudadano a un medio para que se pueda enriquecer, negando su dignidad.
Como fin, en este mismo, la elección kantiniana es conducente a la lucha contra la corrupción. No puede basarse únicamente en solo sanciones, al contrario, sino cultivar una ética de deber donde los funcionarios actúen respectamente, no solo en miedo al castigo, sino por respeto a su moral y a la comunidad. Podemos llegar a extraer las conclusiones principales, que considero que el primero es combatir la corrupción, que exige más leyes punitivas, que se requieren una ética pública hacia los ciudadanos virtuosos. En segundo, el fortalecimiento del Estado de Derecho, que es indispensable para una justicia rápida, parcial y sin privilegios en la base de toda legitimidad. Y en tercero, que es la participación ciudadana, ya que es el mejor contrapeso hacia el abuso de poder que puede existir en nuestro país, una ciudadanía crítica y activa, apoyada por la prensa independiente, que es el antídoto más eficaz contra la corrupción estructural. Ahora bien, ¿qué soluciones concretas proponemos como despacho? En primer lugar, reforzar las instituciones autónomas, dotando a la Contraloría y a la Fiscalía Anticorrupción de mayores recursos y asegurando su independencia real. Además, es necesario consolidar un servicio civil meritocrático que brinde a los nombramientos de influencias indebidas. En segundo lugar, tenemos que promover la transparencia y sanciones efectivas, digitalizar todos los procesos de contratación pública y aplicar penas proporcionales. Siguiendo el principio kantiano de igualdad ante la ley, tenemos que el tercer lugar llega a ser fortalecer la educación cívica y ética, incluir desde la escuela formación en filosofía moral, civismo y responsabilidad social. De esta manera, que la honradez sea un valor interiorizado. En cuarto lugar, es vital promover el liderazgo virtuoso, que los partidos evalúen la probidad de sus candidatos y se establezcan programas de ética pública para autoridades electas. Finalmente, se debe incentivar la participación ciudadana mediante mecanismos de denuncia anónima, protección a los informales y herramientas como la revocatoria a los referéndums, anticorrupción, estimarlos a los colegas que se trata de restablecer algo que ya está roto. La cohesión pública y social, siguiendo estas enseñanzas desde los filósofos, debemos armonizar la ley con la moral. La ley debe ser clara y respetuosa, pero que los gobernantes y ciudadanos también deben sentirse interiormente compelidos a la justicia. Solo así podremos lograr un Perú donde la ley se respete por convicción ética y donde los gobernantes actúen conscientemente de su deber hacia la comunidad. En conclusión, podemos llegar a decir que el caso Odebrecht nos deja una lección dolorosa pero invaluable, sin integridad moral y las leyes. Y que las leyes son un papel vacío, y sin instituciones firmes, la moral queda en palabras. Nuestra propuesta es buscar unir ambas dimensiones, derecho y ética, ley y virtud, Estado y ciudadanía. Ese es el único camino para reconstruir la confianza democrática y evitar que la historia vuelva a repetirse. Gracias por su atención.